Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo. Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, los invito a una oración fuerte. El modernismo quiere introducirse en sus pensamientos y robarles la alegría de la oración y del encuentro con Jesús. Por eso, queridos hijitos míos, renueven la oración en sus familias, para que mi corazón maternal esté gozoso como en los primeros días cuando los elegí, y la oración resonaba día y noche, y el cielo no permaneció en silencio, sino que concedió en abundancia paz y bendición a este lugar de gracia. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el mes del Santo Rosario, en el mes de las misiones. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, martes de la cuarta semana del Salterio. Estamos en la semana 28 del tiempo ordinario. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de San Ignacio de Antioquía. Fue obispo de Antioquía, hoy Turquía. Es el primero que llama a la Iglesia Católica, destacando el primado en la caridad de la Iglesia de Roma respecto a la Iglesia Universal. Fue discípulo de San Juan Evangelista. Por 40 años estuvo como obispo ejemplar de Antioquía, que después de Roma era la ciudad más importante para los cristianos, porque tenía el mayor número de creyentes. Durante el camino que le condujo a Roma para ser martirizado, escribió 7 cartas en las que expresa su anhelo de unión con Cristo y de vida en Él. Importante comunicación. En la ciudad de Río Negro, del 21 al 25 de febrero del año entrante, se tendrá el 14º Congreso Iberoamericano de la Reina de la Paz. Vendrán a este evento delegaciones de numerosos países. Ya están abiertas las inscripciones para ingresar a este magno acontecimiento mariano. Al respecto, se debe llenar un formulario de inscripción. En la web basta con escribir Congreso Iberoamericano de los Centros María Reina de la Paz y allí se desplegará la página con todas las condiciones requeribles para este momento importante de la Iglesia. La parroquia Vicaría Perpetua Hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Medellín te invita a participar con tu familia del gran bingo gastronómico. Se llevará a cabo el sábado 18 de noviembre en la carrera 51D número 71 en la institución educativa Javiera Londoño, al frente de Metrosalud, Clínica de la Mujer.
de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tendremos festival gastronómico, 2 platos, bandeja paisa, mondongo, al igual música en vivo, bazar, mercado de pulgas y lo mejor, la Santa Eucaristía. No te pierdas este día de integración, de diversión, pero también de oración. Premio mayor, 1.000.000 de pesos. Comunícate al celular 313-629-8690. Bien, mañana celebraremos la fiesta del apóstol San Lucas. Vamos a anticiparnos hoy a dialogar con Luis Horacio Lora sobre San Lucas, un evangelista sui generis, porque él no era judío y todo lo aprendió de Pablo y de San Pedro por allá en sus correrías. Él era de Antioquía y seguramente suponemos que allí en Antioquía fue cuando tuvo conversaciones muy particulares con la Santísima Virgen María, porque él cuenta detalles que de ninguna manera fueron conocidos en el ambiente de María, en el ambiente de su niñez, en el ambiente de su juventud. María confió estos secretos a Lucas para que ese evangelio que escribió fuera precisamente incorporado al canon y fuese palabra de Dios. Bueno, Luis Horacio, sigamos con este estudio de San Lucas que iniciamos ayer. Y hay una cosa que quisiera destacar y subrayar y compartir obviamente con ustedes, queridos radioescuchas. Esa expresión repetida en su evangelio de que estas cosas las guardaba María en su corazón. Es decir, es el terreno de la intimidad. Así es. De la interioridad de la persona. ¿Cómo lo supo San Lucas? Necesariamente, no podemos sino concluir que él fue confidente de la Virgen. Indudablemente. Ahora, sobre San Lucas, queremos también advertir al principio de este programa de hoy que no hay una historia de San Lucas. Lo único que tenemos de San Lucas es ese tercer evangelio que él escribió, tercero frente a los otros 4, porque son 4 con él, y los Hechos de los Apóstoles que lo escribió él también. Claro. De resto es pura tradición. Ahora, dentro de esa tradición sí está dentro de la Sagrada Escritura que San Pablo lo nombra como el médico querido. Y por eso es el único dato que sabemos con certeza de San Lucas que era médico. Exacto. Lo que lo pone en una categoría social, cultural, científica y académica por encima de los demás apóstoles, todos completos. Porque todos los apóstoles eran unos simples pescadores en términos generales. San Juan era como el más cultivado. Era joven, estaba con seguridad, acababa de salir o de culminar su formación allá en Israel, cuando ya siguió al Señor. Y es un místico, como ya se ha aclarado muy bien con Orlando, que el prólogo, que la introducción que hace San Juan a su evangelio es teológica, en cambio que la de San Lucas es histórica. Era un científico, era un sabio. Era un sabio y él afirma que investigó. Lo afirma porque él escribía a Teófilo y le dice que escribía su evangelio solo después de haber investigado todas las cosas escrupulosamente desde su origen. Entonces, confiable como el que más. Lucas no era judío, volvemos a repetir. Su mismo nombre no tiene nada de hebreo. Como no era judío, ojo a esta connotación y a este discurrir de Saúl en su texto. Como no era judío, obviamente no esperaba ningún Mesías, porque el Mesías lo esperaban era el pueblo de Israel, de los judíos. Ni se podría decir de él que fuera un fanático religioso. Era de Antioquía, y a Antioquía llegó un hombre que sí era un fanático, Pablo, que iba en persecución de los cristianos. Con todo, Pablo fue alumno en algún tiempo de Gamaliel, doctor de la ley, hombre honrado por todo el pueblo hebreo y prudente en sus juicios. Fue el mismo Gamaliel el que dio el más sabio consejo al respecto de ese movimiento cristiano que empezaba a surgir después de la muerte de Jesús. Y no dudemos
el que Gamaliel recibió esa advertencia que le transmitió a las autoridades judías, la recibió el Espíritu Santo, porque es que el Espíritu Santo ilumina para el bien a toda la humanidad. Y Gamaliel, y es de los pasajes más emocionantes que se tiene en la Escritura, que Gamaliel les advirtió, hombre, vea, no molesten a esta gente. Si eso viene de Dios, ustedes no acaban con eso. Y si viene de los hombres, eso se disuelve. Y Por sí mismo. le mencionó varios casos de líderes que empezaron con mucha laraca y no salieron con nada. Entonces les dice, si estos señores cristianos lo que predican viene de Dios, no lo van a poder acabar. Y era tan cierto lo de Gamaliel que llevamos más de 2000 años y no lo han podido acabar. Y hoy en día muchos quieren acabar, pues que se desilusionen, porque la doctrina de Cristo no la va a acabar nadie. Hoy tenemos pues a Lucas, dice Saúl Sánchez, para convencer a los escépticos del mundo moderno y de este descalabro ético, moral, político, económico y sobre todo religioso que estamos viviendo en la actualidad. Él no era un apóstol, tampoco fue nunca discípulo de Jesús, y esto ya lo estamos repitiendo desde el principio. Era un griego que pudo llegar a ser médico en la escuela de Hipócrates y que hizo, como también todo médico contemporáneo, el juramento hipocrático. Y quien conoce este juramento y sabe cómo termina, puede darse cuenta del compromiso que adquirían estas personas que, como Lucas, por ser médico, había tenido que hacer este juramento. Ahora, Lucas conoció por lo menos los 2 evangelios, el de Mateo y el de Marcos, antes de escribir el suyo. Y al oír y al tener noticias de todos aquellos hechos milagrosos y doctrinales de Jesús, pues hombre, se animó él también a escribir el Espíritu Santo. De hecho, el juramento hipocrático que él hizo para ser como médico decía cosas interesantes que obligaba a quien lo profesaba a tomar en serio su profesión, como todo aquello que tiene que ver en las relaciones con el otro. Estos son los incisos del juramento de Hipócrates, y el primer ejemplo oficial de eso que llama el lenguaje oraciones performativas, que comprometen a aquel que las pronuncia a no mentir, o más bien a no hacer el juramento y convertirse en reo de culpa. Así reza en principio este juramento. Estableceré el régimen de los enfermos de la manera que les sea más provechosa, según mis facultades y mi entender, y me abstendré de cometer todo mal y toda injusticia. A nadie daré veneno, y si alguno me lo propone y me sugiere semejante cosa, no tomaré en consideración la iniciativa de tal propuesta. Me abstendré de aplicar pesarios abortivos. Pasaré mi vida y ejerceré mi profesión con inocencia y pureza. Pero tal vez lo más interesante, y que pudo tocar más profundamente la sensibilidad o el alma sensible de San Lucas, como griego y como médico, fueron estas últimas frases del juramento de Hipócrates. Y cualquiera cosa que yo vea, diga o entienda en la sociedad, sea en el ejercicio de mi profesión o fuera de él, si es conveniente que no se divulgue, la guardaré en secreto con el mayor cuidado, pues considero el ser discreto como un deber en semejantes ocasiones. Pero Lucas fue más inteligente todavía, porque pensó que divulgando la verdad que Jesús predicó era suficiente para no ponerse a divulgar y a proclamar estos vericuetos del juramento hipocrático. Él
lo que hizo fue divulgar la doctrina de Dios. Divulgar la verdad, el mensaje, la buena nueva, como como se llama al Evangelio, o la llamaron desde el principio. Con Pablo, pues entonces, y con los demás discípulos, oyó el mensaje de la buena nueva. Así llamaron los apóstoles los dichos y los hechos del Señor. Y Lucas no dudó que era conveniente que ese evangelio se propagase y que se guardase con el mayor cuidado, como lo acabas de observar, Orlando. Como entonces de alguna manera hizo lo contrario, pero no con el mal, sino con el bien. Entonces, eso bueno que él oyó, que dijo Jesús y que hizo Jesús, lo sale a predicar y lo escribe para que los que no lo pueden oír, lo puedan leer en cualquier parte del mundo. Y por eso lo seguimos leyendo ahora en su evangelio. Aún seguramente él mismo se dio cuenta de que era posible hacer una versión que llegase con más cuidado a esa comunidad griega, que se preciaba de ser heredera del pueblo más civilizado que hubo por aquellos tiempos en el mundo conocido, y por eso se ocupó en transmitírsela. Pues hombre, esto es extraordinario, porque puede decirse que Mateo, con toda aplicación, escribió un evangelio para sus coterráneos, los judíos, para que entendieran la verdad de Jesucristo. Pero Lucas escribió para los griegos, para los gentiles, para los helénicos. Y para los sabios. Y para los sabios. Esa fue la pretensión de Lucas, sacar el evangelio de allí, de su reducto palestino, llamémoslo así, como lo hizo San Pablo, que fue a los gentiles, y se puede decir que Lucas pensó mucho también en los gentiles. No se le hizo, por tanto, extraño a Lucas que Pablo, hablando un día con aquellos que presumían en el Areópago de ser los herederos de sus dos grandes pensadores, Platón y Aristóteles, les dijera: varones atenienses, en todas las cosas os veo respetuosos como nadie de lo divino, porque, pasando y considerando atentamente vuestros monumentos sagrados, me encontré con un altar en el cual se leía esta inscripción: al Dios desconocido. Lo que pues sin conocer veneráis, esto os anuncio yo. San Pablo, dice Saúl, pues en cierto modo no fue teológico. Quiere decir Saúl que San Pablo pues pensó más en el pensamiento griego, porque los griegos hablaban de sus maestros en el pensamiento. De filosofía. De filosofía, lógica. Exactamente. Y San Pablo les dijo claramente: no, mire, yo les voy a hablar de ese desconocido, de ese Dios desconocido, claro. Pero era pues inevitable que si quería presentársele a los griegos ese Dios nuevo y desconocido, al que ellos dedicaban culto en el templo, tuviera que usar también el lenguaje evangélico y terminar haciendo alusión al hecho evangélico que había convencido a Pablo de la divinidad de Jesucristo. Se trata de la resurrección. Lo que no soportaron los presuntuosos griegos que acudían a los foros del Areópago. Pero Pablo no tenía otra prueba, ni otro modo de anunciar la verdadera divinidad de Jesús que en virtud de este suceso, pues si no hubiese sido por este hecho, ni él mismo hubiera creído en él, es decir, el hecho de la resurrección. Por eso no dudó en hablar de él así, aunque ellos lo expulsaran, pensando que estaba loco. Sin embargo, como lo registra el propio Lucas al final de este relato, algunos hombres, empero, se adhirieron a Pablo y le creyeron. Siempre las minorías. Dios obra con la levadura. Así es. Fueron ellos Dionisio, llamado el Areopagita, una mujer de nombre Dámaris, y otros de los que Lucas no tuvo el nombre. Lo curioso es que él mismo, posteriormente,
Cuando dejó a Pablo en el tercer viaje y se separó de él, ya suficientemente convencido e ilustrado por las palabras y los dichos de los apóstoles, se dedicó a escribir su evangelio. Y tanto ese texto como luego la reseña de los Hechos de los Apóstoles lo dedicó a esa sola persona a la que dio el nombre del amigo de Dios. Esto es Teófilo. Teo, Dios, y filo, polo es de amor, de identidad, como se ha dicho. Hombre, San Lucas se dio cuenta de que Pablo, pues en cierto modo, no había podido convencer a los griegos. Entonces Lucas, ¿qué hizo? Se dedicó a los de Antioquía, a la comunidad suya primigenia, a convencerlos de la divinidad de Jesucristo. Es decir, sembró dentro, digamos, si lo podemos llamar así, porque ya está reinando el imperio romano, dentro de lo que fue el imperio griego, les inyecta la sabiduría y el mensaje de salvación escribiendo su evangelio. Hombre, San Lucas, Luis Horacio, puede decirse que es el evangelista de María. Claro que es una situación bastante... A ver, no podemos decir que, hablando en un absoluto, que Lucas es el apóstol de María, el evangelista de María, y lo otro no. No se trata de absolutizar esto. ¿Por qué razón? Porque si vamos a San Juan, ese pasaje de la boda de Caná es extraordinario. Creo que el pasaje de la boda de Caná no lo tiene otro evangelista. Y San Juan también ubica a María allá en la tarde del Calvario. Entonces, lo que pasa es que San Lucas se le quiere mucho porque entró en los detalles, conoció los detalles de la infancia de Jesús que no parece los hubiesen conocido los otros evangelistas, ¿cierto? Exactamente. Ahora, lo que acabas de decir y compartir con nosotros, Orlando, me lleva a pensar dos cosas, y haciendo, como quien dice, ese paralelo equilibrado entre San Juan y San Lucas. San Lucas muestra a la Madre de Dios dándonos a su divino Hijo en el nacimiento. Ah, sí, claro. Y San Juan muestra a ese Hijo antes de morir, dándonos a su madre por Madre nuestra. Eso está muy importante, pensar de esa manera, claro. Sí, muy importante porque he ahí a tu madre le dice a Juan y a ella le dice, he allí a tu hijo. Ese testamento de Jesús en la cruz es inigualable. Pero en la infancia de Jesús, lo que acabas de decir. Claro, y es que es San Lucas el que cuenta lo que los pastores le dijeron a la Virgen allá en el pesebre. Y cómo ellos contaron que los ángeles cantaban, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Hay que mirar algo bonito en esto de San Lucas. Cómo Dios permitió que San Lucas conociese de primera mano lo que pasó en la infancia de Jesús desde su mismo nacimiento. Porque en la pequeña sociedad de Nazaret, lo hemos dicho otras veces, lo hemos comentado, nadie sabía nada. María, una mujer virtuosa, trabajadora, humilde, servicial, pero nadie sabía que era la madre del Mesías. Nadie sabía que el arcángel se le había aparecido y le había dicho, sin necesidad de casarte con San José, vas a concebir el Hijo de Dios. Nadie sabía nada. Todo el mundo creía que José era el papá del niño. Fue un secreto muy bonito, guardado por muchos años, con un celo extraordinario. Solo Dios permitió que a través de Lucas conociéramos esas intimidades, ¿no? Eso estuvo muy hermoso. Bueno, Luis Horacio, hemos terminado un poquito la temática sobre San Lucas, porque es un evangelio hermosísimo que nos habla de la Santísima Virgen María. Y es un nombre singular, y sui generis, que fue la palabra que utilizaste al principio, porque él, ni siendo judío, ni siendo hebreo, ni siendo discípulo de Jesús, ni habiéndolo conocido, se convierte en el baluarte y como el micrófono de Dios para los pueblos paganos. Así es, Dios te pague, Luis Horacio. Es una maravilla
acercarnos a la palabra de Dios consignada en los 4 evangelios, en la Sagrada Escritura en su totalidad, también en la tradición. Acerquémonos a la palabra de Dios para entender la clave de la vida. No es posible entender la clave de la vida de otra manera. Por mucho que se le busque, por mucho que se le insista, por mucho que se estudie, por muchos títulos universitarios que se alcancen, por mucho cientificismo que consiga la ciencia, pues ahondar, no es posible encontrar la clave de la existencia, sino acercándonos a la palabra del Señor. De otra forma, aunque creamos, no se encuentra. Nos estrellamos. La palabra de Dios conduce a la eternidad feliz. Conduce a la eternidad feliz. Oremos por los que no pueden comprender esto, porque ya lo dijo el Señor en el Evangelio de manera tan sumamente clara, además de drástica. Te alabo, Padre, porque estas cosas las revelasteis a los pequeños y las ocultasteis a los grandes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los pequeños? Los humildes, los que no pretenden sabiduría para comprender la vida, los que se abren a Dios. ¿Cuáles son los grandes? Los que creen que la ciencia, que la técnica, que el modernismo, que el progreso económico va a dar la felicidad. Entonces, no nos equivoquemos. Entendamos para dónde vamos y cómo llegamos. Agradecemos de manera muy sincera las ayudas que nos brindan ropa de segundo en buen estado, elementos para el hogar que ya no usan pero aún prestan un buen servicio, enseres del hogar, en fin. También ofrecemos los servicios de vídeo y de audiograbación. Generalmente tenemos cintas viejas en nuestras casas con grabaciones importantes, momentos familiares, conferencias, cursos, homilías, entrevistas, tanta cosa bonita que uno suele a veces tener en las grabaciones. Ya esas cintas, por acción del tiempo, pues se cristalizan y ya no se podrán escuchar. Además que los aparatos para escucharlos también están en desuso con estos cambios rápidos de la tecnología. Nosotros esas cintas las pasamos a sistemas modernos para poderlas actualizar. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.